El Partido Socialista Obrero Español se presenta de nuevo a estos comicios en coalición con Nueva Canarias. Entre ambas formaciones se reparten los 9 candidatos al Senado, 1 por cada isla no capitalina y 2 tanto por Tenerife como por Gran Canaria. Para este debate de coalición han designado a María José López Santana, candidata por Gran Canaria. Muy buenas noches. Vamos a comenzar con el primero de los asuntos que abordaremos esta noche. Una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos, la economía y el empleo. Cómo salir de la crisis, cómo cumplir con los objetivos de déficit y, sobre todo, cómo acabar con ese 27% de paro. El paro en las islas sigue estando por encima de la media nacional, son 240.000. Y el turismo, nuestra principal industria, es capaz de bajar las listas de desempleados en Canarias. Tienen 2 minutos. Mira, aquí podemos hablar de datos o podemos ponerle rostro a los problemas. Podemos hablar de las realidades de las más de 240.000 personas que están en desempleo en Canarias, del 35% que lleva más de 3 años en el paro, de la mitad de esas personas que no cobran ninguna prestación, de los jóvenes que han tenido que emigrar, de la gente mayor de 45 años que se queda sin empleo y no tiene una oferta laboral ni tampoco posibilidades de recualificación profesional. Todo esto, en la comarca del sur-sureste de Gran Canaria, de la que soy yo, se han diagnosticado más de 40.000 depresiones. Porque cuando uno pierde el trabajo, a lo mejor pierde después la casa. Y a lo mejor también entra en crisis su convivencia familiar. Y a lo mejor pierde también el equilibrio y la salud mental. Entonces, hay que hablar en serio de esto. Esto no surgió de la nada ni es fruto de la casualidad. Esto es fruto de una reforma laboral que flexibilizó y abarató el despido, que quebró la negociación colectiva y que rompió el equilibrio entre empresa y trabajador. Y además lo hicieron las mismas personas que nos paralizaron el convenio de carreteras, que nos quitaron los planes de infraestructuras turísticas y el plan integral de empleo. Porque cuando nosotros demandamos la financiación para la carretera de la aldea, estamos hablando de generación de empleo, de posibilidades de dinamizar la economía del norte, de que los agricultores puedan transportar sus productos con más facilidad, incluso de conciliar la vida laboral y familiar. Nosotros demandamos de manera urgente la reposición de todos esos fondos, del plan de infraestructura, del PIET, del convenio de carreteras, y también planteamos un plan especial por el empleo y contra la pobreza en Canarias que siga vigente hasta que Canarias se sitúe en la media en esos parámetros. La compañera del Partido Popular ha dicho que donde antes se destruía empleo, ahora se crea empleo. Le voy a hablar de una oferta de trabajo. El otro día una amiga mía le ofrecieron, después de estar 3 años en el paro, le ofrecieron una oferta de trabajo como limpiadora a 2 euros la hora. 2 euros la hora son 480 euros al mes si trabaja 8 horas y son 5.760 euros al año. El otro día el presidente de su partido sacó como una propuesta del programa electoral que a los que consiguieran el primer empleo les iban a eximir de pagar el IRPF. Dígame usted, ya los que cobran menos de 22.000 euros están exentos de declarar el IRPF. Dígame usted, ¿qué persona hoy puede acceder a un primer puesto de trabajo que le paguen más de 22.000 euros al año? No se trata de crear empleo precario, temporal, se trata de crear empleo y dar dignidad a ese empleo. Y en eso ustedes no están cumpliendo, más bien al contrario, han provocado lo contrario. Muy bien, vamos a pasar a otras cuestiones que en este caso giran alrededor del estado de bienestar. La crisis y los recortes han afectado gravemente a lo social. Durante 2015 casi 20.000 personas de toda Canarias necesitaron los servicios de Cáritas diocesanas. La mayoría de ellos, 7 de cada 10, pedía alimentos. Las políticas sociales son ejes fundamentales en las que el futuro gobierno tendrá que marcar sus nuevas rutas. Aquí, por supuesto, tienen cabida las propuestas para mejorar el rendimiento escolar, conseguir un sistema sanitario sostenible y otras relacionadas con la dependencia, la vivienda o la violencia de género. Miren, Canarias es la comunidad autónoma peor financiada del Estado. Ayer hubo un informe del Consejo General de Economistas que decía que los canarios recibimos 300 euros menos al año de lo que nos corresponde. Recibimos 700 millones de euros menos para sanidad, para educación y para servicios sociales. Ayer salió una noticia que decía que vamos a tener un enfermero por cada 17 pacientes. Eso significa que el paciente va a estar un poco peor atendido y que los sanitarios van a tener más estrés laboral. Por esta pérdida de dinero hemos perdido en Canarias 2.000 y pico efectivos sanitarios en estos 4 años. Esto no es una cuestión baladí.
Estamos hablando de educación, de sanidad y de servicios sociales. Nueva Canarias lleva demandando la reforma del sistema de financiación autonómica muchos años y lo hicimos también en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, en estos 4 meses, y conseguimos que se aprobara, por cierto, con la abstención del Partido Popular y de Podemos. La candidata al Congreso por Podemos, la señora Meripita, estuvo en esa comisión y se abstuvo en la iniciativa que nosotros presentamos. Nosotros demandamos ya que se corrija esto, demandamos que nos lleguen los 700 millones de euros que nos corresponden, y demandamos también otras propuestas. Tenemos en nuestro programa electoral una renta mínima fundamental para abordar estos problemas. También planteamos alternativas habitacionales para aquellas personas que han perdido su casa por motivos de los desahucios en régimen de alquiler social y ajustadas a las circunstancias económicas y familiares por las que están pasando. Yo le digo a la compañera del Partido Popular, ha dicho que el Partido Popular ha cumplido en políticas sociales. Esta es una portada de noviembre de 2011. El presidente de su partido dijo: meteré la tijera a todo, menos a las pensiones, a la sanidad y a la educación. Y esta es una nota de prensa del Ministerio de la Presidencia de abril de 2012, donde reconocen que van a recortar y comunican a Bruselas que van a recortar 10.000 millones de euros en sanidad y en educación. No creo que hayan cumplido con políticas sociales. Yo soy una demócrata y puedo entender que tengamos ideas diferentes. Lo que no puedo entender es que se le tome el pelo a la ciudadanía. Lo que no puedo entender es que se detraigan recursos de la salud y de la educación. Son servicios públicos esenciales. Era donde no tenían que haber tocado absolutamente nada. Es lo que garantiza que una sociedad perviva y se desarrolle. Vamos a comenzar con el tercer bloque. Aquí hablaremos de varios asuntos, entre ellos los pactos a futuros. Queremos saber cuáles serán sus propuestas de pacto, con qué partidos se muestran más afines y con cuáles no. También hablaremos de la reforma de la Constitución y de una de las cuestiones más polémicas y enquistadas entre los partidos, como son los casos de corrupción. ¿Cómo la van a combatir? ¿Cuáles serán las opciones de pacto que se plantean si no obtienen una mayoría absoluta? Esas son algunas de las cuestiones que deberán aclarar. Yo voy a hablarles también de la reforma constitucional y me van a permitir leerles una cosa. El señor Rajoy dijo en su discurso de investidura lo siguiente: mi compromiso es invertir la tendencia para que la media de inversión del Estado en Canarias converja con la media nacional, tal y como se dispone en el régimen económico y fiscal. Pues muy bien, el gobierno del señor Rajoy ha incumplido sistemáticamente esto. Con cada ley de presupuestos generales del Estado, Canarias ha perdido inversión y ha perdido recursos. Y lo voy a ejemplificar, no es una frase baldía, lo voy a ejemplificar. En el presupuesto de 2016, en inversión territorializada para Gran Canaria figuran 3 millones de euros. En infraestructuras hidráulicas se nos otorgan 2% a Canarias y un 40% a Baleares. Estos son 2 ejemplos, pero ha sido un continuo en el tiempo y no podemos permitirlo. Nosotros queremos garantizar que se nos respete y que se cumpla con nosotros introduciendo esto en la Constitución. Y también, como alguna compañera había comentado antes, incorporando la condición de régimen de isla ultraperiférica. La Unión Europea nos reconoce nuestros obstáculos, nos reconoce nuestras especificidades y desarrolla políticas específicas para nosotros. No puede ser que el Gobierno de España no lo haga. Queremos también introducir en la Constitución y proteger y blindar la sanidad, la educación y los servicios sociales para que no vuelva a pasar en esta legislatura. Y hay que también abordar el modelo territorial. El compañero de Podemos se indigna, pero le digo una cosa: ustedes, que hablan mucho y son adanistas, vienen a inaugurar las cosas, no lo han hecho. Y comparto la posición de la compañera de Ciudadanos. Todavía no le he escuchado una propuesta concreta para la gente de esta tierra y para los problemas de esta tierra. Espero de aquí a que finalice el debate nos cuente algo que no sea una crítica generalizada y que no sea filosofía. Yo quería dirigirme al candidato de Podemos por una cuestión, y es que yo me he alegrado de la aparición de Podemos personalmente. Es que no quería que me malinterpretara antes. Me he alegrado de la aparición de Podemos personalmente porque ha convulsionado el panorama político español. Pero le tengo que decir una cosa: después me he decepcionado.
Y me he decepcionado porque juegan ustedes a la desmemoria. Y es una cosa que está haciendo usted hoy aquí. Yo vengo de una tradición política y de un municipio que ha sido absolutamente transformador, que es Santa Lucía de Tirajana. No sé si lo conoce. Que hace 3 décadas era un erial y ahora es un municipio potente, con servicios públicos dimensionados, con ofertas para los ciudadanos, bien valorado. Entonces, eso lo ha hecho gente. Me preocupa enormemente que ustedes jueguen a la desmemoria y quería aclarárselo. Esa era mi intervención de antes. Creo que hay que asumir la responsabilidad de que no todos somos lo mismo y hay que asumir la responsabilidad de que hay partidos que han construido esta tierra. Vamos a meternos ahora ya con el último apartado antes del bloque final. El Senado cuenta con 208 senadores electos en las urnas. De esos, 11 son canarios. Este, sin duda, es el mejor escenario que un periodista se puede encontrar para preguntar. ¿Debemos mantener la Cámara Alta? ¿Se debe modificar su estructura o adquirir más competencias? El Senado ya es una Cámara de representación territorial. Es tan territorial que islas como El Hierro, La Gomera, Lanzarote, La Palma o Fuerteventura tienen un representante. Lo que pasa es que no funciona como tal. Hay partidos centralistas que quieren suprimirlo, porque eso implica controlar el poder político desde Madrid. Hay otros que apuestan por otra reforma, y es que sean los gobiernos autonómicos los que designen a los senadores. Pero eso provocaría también que islas como La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote o El Hierro pudieran quedarse sin representación. Yo creo que el Senado es un instrumento muy potente de equilibrio interterritorial y que habría que empezar a abordarlo desde ese punto de vista. No ha habido consenso mayoritario a nivel político que convertir al Senado en una auténtica Cámara de representación territorial. Pues muy bien, ya se puede hacer. Nosotros llevamos una propuesta y les pongo ejemplos. Que haya un informe de impacto territorial cuando el Gobierno presente un proyecto de ley y que ese informe lo emita el Senado. Que se institucionalice la conferencia de presidentes de comunidades autónomas. En esta democracia solo se ha celebrado 2 veces, mientras que en el Congreso el debate del Estado de la Nación se celebra anualmente de manera obligatoria. O también otro ejemplo, que comparezcan en el Senado aquellos cargos que el Estado nombra para las comunidades autónomas, como el de los delegados del Gobierno. Bueno, yo creo que la ciudadanía sí, pero los que salgan de senadores tienen la oportunidad de hacerla funcionar ya como una Cámara territorial. Las propuestas que yo presenté ni siquiera exigen modificación de la Constitución. Me faltó tiempo para añadir un informe de impacto territorial previo a los presupuestos generales del Estado. Cuando el Gobierno presente el proyecto de ley de presupuesto general del Estado en el Congreso, que lo presente a la misma vez en el Senado y que los senadores podamos emitir ese informe. Pero le digo más, sin ni siquiera tener que modificar el reglamento y las leyes, los senadores podemos trabajar para nuestros territorios, presentando prioritariamente propuestas sobre nuestros territorios. Ya Nueva Canarias, sin estar en el Senado, presentó en estos 4 meses propuestas sobre Gran Canaria en el Congreso de los Diputados. Por cierto, se lo digo con cariño, su compañera senadora de Podemos en estos 4 meses no presentó ni una sola propuesta sobre Gran Canaria en el Senado. Mi compromiso es trabajar por Gran Canaria y presentar propuestas territoriales. Muy bien. Ahora sí, hemos llegado a la intervención final. Este es el momento en el que se tienen que dirigir a la audiencia y pedir el voto para su partido. Tienen solo 1 minuto y no se pueden pasar de él. Me van a permitir que les cuente una anécdota personal. Hace años, en un día de elecciones, después de votar, decidí subir a Santa Lucía a ver a mi familia paterna. El hermano de mi abuelo, el único que quedaba vivo, me pidió que me esperara un momento, cogió su bastón y las papeletas y bajó una cuesta empinada para ir al colegio electoral. Y recuerdo que me quedé pensando qué podía esperar un hombre de 90 años de un gobierno. ¿Qué podía hacer que un hombre de 90 años bajara con la dificultad que tenía de movilidad a votar? Eso solo lo puede hacer alguien que vivió fuera de la democracia, que sabe que durante 40 años aquí no se pudo votar. Por eso mi primer mensaje es un llamamiento al voto. Voten, ustedes dan, quiten razones. Y mi último mensaje es: hay senadores que van al Senado a acabar su carrera política. No es mi caso. Si ustedes me dan la confianza, estaré en el Senado trabajando todos los días y presentando preferentemente iniciativas sobre Canarias y sobre Gran Canaria.